8 de la mañana, 52 minutos, es momento de darle la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Alfonso Lerete. Hoy la Comisión Permanente del Parlamento recibe al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. También se votarán venias para fiscales. Y este ministro es el primero de un grupo de secretarios de Estado que va a estar concurriendo a la Comisión Permanente, así que tenemos muchos temas para conversar. Bienvenido, Lerete. Un gusto estar con ustedes. Buenos y días. Con toda la teleaudiencia y a la orden, como siempre. ¿Cuál fue la definición, los motivos que han definido de alguna manera esta estrategia de que sea a impulso del propio oficialismo que los ministros concurran? Y cambiamos porque se viene un año electoral. Y en ese año electoral nosotros tenemos que estar definiendo nada más y nada menos que los próximos 5 años. Y para eso tenemos que mostrar lo que hizo, obviamente, nuestro gobierno, que ha sido muy bueno en la mayoría de los ministerios, casi la totalidad, pero a su vez también empezar a comparar el último gobierno del Frente Amplio con el actual, porque en definitiva la ciudadanía va a realizar también esa comparación. Bueno, en esto, cómo actuó el Frente Amplio, en esto, cómo actuó la coalición. Y sobre esa base, allí tuvimos en sí una ofensiva, donde la primera es, en este caso, Ministerio del Interior, después va a seguir Ministerio de Transporte y después vamos por el directorio de ¿Por qué ahora en verano, que de alguna manera la atención de la gente, de la población puede estar un poco más en otra cuestión? No tanto en seguridad, porque bueno, tenemos por ejemplo hoy la noticia y todos los días lamentablemente situaciones de violencia complicadas. Hoy por ejemplo la muerte de ese niño de 8 años, ¿no? Como decía Wilson, la lucha comienza todos los días y para nosotros comenzó el 1 de enero. Y esa lucha va a estar hasta la interna, hasta octubre y hasta noviembre y después en el 2025 con la departamental. Y en ese sentido nosotros desde el 1 de enero ya iniciamos en el marco de lo que es estos dos focos, mostrar la acción de gobierno, pero a su vez empezar a comparar con el último gobierno del Frente Amplio, lo arrancamos desde el 2024. ¿Por qué? Y porque, como lo dije anteriormente, es un año de definiciones este. Y en ese año de definiciones vamos a intentar marcar algunos puntos en la agenda, no que nos marquen la agenda. Hubo momentos que nos marcaron la agenda. Esos puntos están determinados en cierta forma por los ministros que van a asistir. Bueno, lo decía Lore, el ministro del Interior, lógicamente la situación que se está viviendo, pero por ejemplo salud y una gran importancia a lo que tiene que ver con transporte. Sí, en el caso del transporte estamos hablando de una inversión histórica, ¿no? Rutas, puentes, rotondas, alcantarillas, vías auxiliares, convenios sociales. Realmente el trabajo que está haciendo Falero es digno de aplaudir. Estamos hablando de $2 millones de inversión por día en obra pública. Estábamos comentando recién fuera de cámara lo que fue ese intercambiador en Parque del Plata, que ha generado toda una revolución positiva en torno a la ciudadanía, a la integración y a la seguridad como punto central. Ahora viene el túnel de Las Vegas, después nos vamos a Salinas, Ruta 87, intermediaria. Hablamos con Falero hace unos días. ¿Por qué salud y qué otros, antes de entrar al tema de hoy de Martinelli? Bien, transporte, obviamente, porque es uno de los puntos muy fuertes que tiene este gobierno. Tiene puntos fuertes en todo, porque este es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, mostrar la inversión. Pero también tenemos dos patitas allí preocupantes. Ferrocarril Central, que en el gobierno último del Frente Amplio, presidente Tabaré Vázquez, se dijo que iba a haber una inversión de $1.000 millones para el ferrocarril. Bueno, ahora queremos saber cuánto es la inversión verdadera, cuánto van a tener que pagar los uruguayos por ese ferrocarril central. Porque hubo, y lo dijo en varios medios de comunicación Falero, un proyecto que no existió. Es decir, el Frente Amplio le entregó a este gobierno, no un proyecto, una idea. Pero en definitiva hubo muchas situaciones para poder acordar, como por ejemplo la Intendencia de Montevideo y presunción de irregularidades. En AFE, que nosotros tuvimos como directores en el pasado periodo de gobierno, denunciamos por lo menos 5 situaciones irregulares. Una vía que no se terminó de construir, por ejemplo, en el litoral. Bueno, ¿qué pasó con ese tema? ¿Qué pasó con un camión vivial que es para circular sobre carretera y sobre la vía, que se compró en España, se invirtió $1 millón, no funciona, se fue a reclamar a la empresa que era española y se había fundido la empresa? Bueno, muchas cosas que sucedieron en el periodo anterior y que queremos tener la información. ¿Qué pasó con eso, no? Concretamente en esta jornada, con la presencia de Martinelli, ¿cuál de alguna manera será la estrategia? ¿Va a ser un balance de lo ocurrido en 2023 en comparación con 2022? Hoy el país ya lanza un adelanto que bajaron la mayoría de los delitos, menos los homicidios que se mantienen. Sí, acá hay una particularidad que es muy interesante destacar. El gobierno va a compararse con la última gestión del Frente Amplio, pero se va a comparar consigo mismo. Es decir, con las cifras del 2023. A ver, ¿cómo arrancó este 2024 con respecto al arranque del 2023?
cómo fue el 2023 con respecto al 2022. Y a su vez, cómo con respecto al 2019. Pues en definitiva, tenemos que tener un punto en sí de análisis. Bueno, ese punto de análisis antes era solo con el gobierno anterior, ahora es con nosotros mismos. A ver, en función de la evolución que se ha dado, si hemos en este caso bajado, se ha mantenido o no hemos podido incidir. Y en ese sentido, el adelanto que se hace es favorable y es positivo. Claro, hay cuestionamientos a propósito, lo escuchábamos recién, ¿no? En el móvil con su colega del Frente Amplio, Nicolás Viera, de que hay cifras, por ejemplo, las muertes dudosas, que serían más de 200, que no se computan y que quedan ahí y que eso significa un aumento. Hay cierto cuestionamiento al modo de recolectar la información, de procesarla, pero también de las denuncias, ¿no? Que es un tema que siempre está, de que si efectivamente llega la cantidad en homicidios, no porque no se puede, pero la cantidad de denuncias si efectivamente representan la situación de inseguridad que vive la gente, ¿no? Quienes analizan los números son los mismos técnicos que en los gobiernos del Frente Amplio. Por tanto, allí no hay dudas, ¿verdad? Primer tema. Segundo, hay una premisa que es irrefutable. Estamos mejor que el 2019. Por tanto, vamos a analizar el hoy. Y el hoy, algún detalle seguramente habrá que intercambiar con la oposición para mejorar, porque en definitiva queremos mejorar, no cabe duda. A ver, vivo a 4 kilómetros del horrendo caso de Estación La Floresta, ese triple crimen que se dio. Y claro que allí generó toda una conmoción. Por supuesto, recorrí la zona y los vecinos no solamente están preocupados, sino van a tener por un buen tiempo lo que es esa sensación de estar ante un caso que mañana me puede tocar a mí y que puede pasar. Es natural eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Aclarar el hecho, llegar a los culpables, llegar a los responsables de tan horrenda acción. Y la policía lo hizo. Al mando del jefe de policía, Víctor Tresa, primero fueron 2, pasó casi 23 días. Sería que no ocurriera, ¿no? Claro, pero que antes nadie no vaya sucedía. a robar a nadie y que termine la muerte de un ciudadano. Pero antes no sucedía eso. Es decir, hoy tenemos 100% de los crímenes, los homicidios aclarados. Sí, pero en el gobierno anterior no pasaba eso, no se aclaraba. ¿Qué pasa con las muertes dudosas? Porque lo mencionaba también desde el móvil del Frente Amplio, que la cantidad de muertes dudosas puede hacer la diferencia en cuanto a lo que es esa cifra de homicidios, por más que la realicen los mismos técnicos. Entonces, el por qué, como dice Lore, o cómo, el tema es que pasa y que esas muertes dudosas no se contabilizaron como homicidios. ¿Cómo lo ven eso? Bien, eso va a ser parte seguramente del intercambio que hoy se va a estar dando, ¿verdad? Es decir, porque la oposición va a estar planteando ese asunto, el ministro va a hacer en primera instancia su exposición y a posteriori, fruto de ese intercambio, ese va a ser un tema que se va a estar hoy develando, no cabe Pero la más eso mínima duda. haría la diferencia en cuanto a esa cifra. Estamos hablando de que la metodología es la misma. Gobierno de Frente Amplio, gobierno de coalición. Pero sin dudas, a lo que yo voy es que siguen siendo muertes. Estamos de acuerdo, nadie lo duda de eso. Es decir, allí no hay pero ningún que parangón. No figuren como homicidios, siguen siendo personas que perdieron la vida y la gran mayoría, por más que sea dudosa, en situaciones de violencia. A ver, nadie lo discute, nadie está generando allí una diferenciación A, B o C, y lo que queda claro acá es que después que se consume el hecho, allí la policía tiene que actuar en una de las tantas funciones que tiene, que es la investigación. Yo hablé de Canelones porque fue el caso más, diríamos, evidente, donde allí se generó toda una situación muy dura, porque fue un triple homicidio. Ahora, dentro de todas las funciones que tiene la policía, la investigación, y tenemos un jefe de policía que fue director de investigaciones en su momento, en Canelones, desarrolló una acción rapidísima, a tal punto de que, luego de capturar a los 2 presuntos autores, digo presuntos porque está todo en la etapa de investigación, por más que están formalizados, el tercero era toda una incógnita, ustedes lo recordarán, que se estaba en Brasil, que había dejado el país, etcétera. Pues bien, allí la policía, fruto de un trabajo en conjunto con Republicana en Montevideo, logró dar con el paradero. Entonces, ¿qué es lo mínimo tampoco que nosotros tenemos que hacer? Es darle a los familiares de las víctimas esa tranquilidad de que se logró la captura, en este caso, de este hecho horrendo. Y se hizo. Ese 100% de homicidios aclarados es en lo que va de 2024. Sí, estamos hablando nosotros, en este caso particular, yo hablé de Canelones, ¿verdad? Hablé de Canelones porque es un caso significativo a la luz de este último hecho. Es decir, allí los registros del año 2022 marcan que hubo un 100% de casos que quedaron aclarados, ¿verdad? Tendríamos que ir a los números ahora, que seguramente lo va a 2022. 3. 2023. 2023. 100%.
y tenemos un jefe de policía que es implacable. Sí, general creo que es 57%. General es 100%. Bastante menos que un 100%. Otra de las líneas que el ministro se adelantó, va a estar explicando hoy, tiene que ver con el narcotráfico. Está vinculado a lo que venimos hablando de los homicidios, sin lugar a dudas. ¿Qué valoración hay ahí? ¿Se ha podido frenar de verdad el avance del narcotráfico? Porque nosotros damos también noticias día a día de enfrentamientos entre bandas, barrios que están cooptados. El caso que comentábamos recién, terrible, de este niño de 8 años que murió en un ataque a su casa. A mí me gustan los números. Bocas cerradas 2019, 67, 2023, 258. Eso no quiere decir que se haya... Allanamientos, que 2019, se haya reducido el narcotráfico. 42. Se cerraron bocas. 42 allanamientos, que Bocas. 2023, 275. Es decir, la acción de la policía ha sido muy buena. Ahora, que ha crecido lamentablemente el narcotráfico, ¿y quién lo va a negar? ¿Alguien lo puede negar? Nadie, ni los que están mirando, ni nosotros. Ahora, la acción de la policía ha sido ejemplar, ha sido muy buena. Y esto no es ningún invento. ¿Cómo una acción ejemplar no reduce un problema de seguridad de los uruguayos, que es el avance de las organizaciones narcotraficantes? Condenados 2019, 63. 2023, 339. Más gente en la cárcel. Es decir, para cuidarla a usted y a lo que le están mirando. Si de repente ese año, ¿cuántos narcotraficantes había? ¿Y cuántos hubo cuando se...? No tiene comparación esa cifra. Si estamos hablando de un universo de 1000 narcotraficantes de los que se agarraron 60 y uno de 10.000 de los que se están agarrando 600, no es un dato que a la ciudadanía le pueda hacer la diferencia, porque ¿contra qué lo estamos contrastando? Contra lo que estamos viendo todos los días de si a un ciudadano común, hablo como ciudadana común, le dicen, bueno, pero esta mayor violencia, estas muertes son porque estamos atacando el narcotráfico, y uno dice, y bueno, pero capaz que me matan cuando estoy yendo a la parada, déjalos quietos. Es muy difícil comparar contra eso. A ver, nosotros tenemos que establecer con claridad meridiana que toda esta información obedece a un trabajo de la policía, donde en determinado periodo de gobierno, con determinadas coordenadas, se actuaba y los resultados eran unos. Hoy, con respaldo de la policía, con combate definido al narcotráfico, los resultados en cuanto a allanamientos, bocas cerradas, estamos hablando acá de formalizados, estamos hablando de formalizados y condenados. De condenados, mire, 2019, 63, 2023, 339. Es decir, eso es mejorar. Ahora, si lamentablemente la industria y el negocio del narcotráfico creció, bueno, allí lo que nosotros tenemos que en definitiva que hacer es seguramente seguir trabajando, pero esto nos marca que el camino está bien. Ahora, si tuviéramos los mismos números que en el periodo del Frente Amplio, y evidentemente esto todo hubiera seguido como está, ahí sí yo acepto las críticas y tengo que bajar la cabeza. Entonces, pero esto no, esto yo no tengo que bajar la cabeza, al contrario, aliento a la policía, le digo que están haciendo las cosas bien y que tenemos que seguir por este camino. Este es el camino. Como va a decir hoy el ministro del Interior, es la estrategia. Porque él va a hablar hoy de estrategia, va a hablar de represión, va a hablar de las causas y va a hablar de 3 ejes fundamentales: homicidio, narcotráfico y tecnología. Prepárense porque hoy va a hablar de eso. Pues justamente es lo que venimos repasando, arrancamos por homicidios, ahora estamos hablando de narcotráfico. ¿Qué aspectos entonces de la estrategia habría que cambiar, habida cuenta de que usted dice se está trabajando con éxito a nivel calle, digamos, que es el narcomenudeo, las bocas, pero hay otra cuestión que no se ha podido parar, usted lo admitía, que es el aumento del ingreso de narcotráfico organizado en nuestro país? ¿Se precisa un cambio de timón en ese abordaje? Mire, yo creo que en esto el camino es el correcto, pero quiero tomar una iniciativa que marcó hace muy pocos días el ministro de Defensa, Javier García, que dijo quizás es momento de que todo el sistema político partidario, oposición y oficialismo, estén generando una política de Estado con respecto a este tema. Me consta que también del Frente Amplio lo dijeron. Si la memoria no me falla, el precandidato Vergara, corríjame, pero creo que también lo dijo. Entonces, si tenemos a Javier García, muy entendido en el tema, un muy buen ministro, que hace una iniciativa de esa naturaleza, un precandidato del Frente Amplio, quizás es el momento de empezar a recorrer ese camino. Pero eso no fue lo que se intentó hacer con la iniciativa detrás de la cual estuvo Sanjurjo, que terminó prácticamente, no terminó con el apoyo que usted dice, o sea, que no fue el encare correcto. ¿Por qué línea debería irse cuando fue un intento bastante fallido? Usted habla de las mesas de conversación por el tema de seguridad y las 16 medidas. Bien. Hoy se va a hablar también de eso.
se va a hablar de que de las 16 medidas, hay un número importante de esas medidas que fueron aportes del Frente Amplio. Ahora, qué incongruencia, ¿no? Aporta el Frente Amplio las medidas, las toma el gobierno, pero después se retira de la mesa de conversación del Frente Amplio. Y hoy las está planteando como una reivindicación de su programa de gobierno. Pero eso es lo que a nosotros nos preocupa. Me quedo en eso que usted dice y que lo mencionó también en el móvil de Beatriz Martínez. Justamente desde el Frente Amplio también critican eso. ¿Cómo llegamos a un acuerdo si no hay acuerdo, por ejemplo, dentro del Partido Nacional en alguna de las propuestas más importantes que se están haciendo? Ejemplo, la propuesta de Gandini con las Fuerzas Armadas en la calle, García que dijo que no. Entonces, ¿cómo se puede pensar en un acuerdo hacia afuera? A ver, una cosa es la propuesta de Jorge Gandini, gran compañero, y otra es lo que yo le acabo de decir, que el ministro de Defensa y un precandidato del Frente Amplio están en sintonía con respecto al tema de crear un ámbito en el marco de la lucha contra el narcotráfico. El otro tema de Jorge va por otro andarivel. Pero es un ¿verdad? Ejemplo a lo que estoy haciendo referencia, va por otro andarivel. De un tema más de fondo. Porque, ¿qué sucede? Hay una chicana política ahí del Frente Amplio que intenta trasladar determinadas diferencias que todos los partidos tenemos a nuestra interna como para decir, si no arregla esto el Partido Nacional no podemos avanzar. Claro que podemos avanzar. Pasa que hay que sentarse a dialogar. Y en su momento el Frente Amplio no quiso más dialogar. Por algo dejó esa mesa de conversaciones, de diálogo, para avanzar en el tema de la seguridad. Pero las propuestas del Frente Amplio están allí y hoy lo va a decir el ministro. Es decir, no hubo ningún plurito por parte de la coalición de decir, por más que no están, nosotros las sacamos. No, las mantenemos porque son buenas y entendemos que son para avanzar en este asunto. Ahora, pero no responde a mi pregunta, porque justamente es en un ámbito más genérico. ¿Debería primero de repente la coalición de gobierno, porque esto también ha sucedido con propuestas de Cabildo Abierto, ha sucedido con planteos del Partido Colorado, primero ponerse de acuerdo en cuanto a la política de seguridad para después quizá buscar un acuerdo interpartidario? Bien, el tema es que nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Por algo votamos juntos, por algo aprobamos un presupuesto nacional, por algo aprobamos 4 rendiciones de cuentas. Nosotros ya tenemos acuerdo. Pasa que a veces surgen algunas iniciativas que pueden generar ruido, pero que no hacen al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, la coalición está completamente unida en ese aspecto, no hay fisura. Lo que puede haber son matices y bienvenidos los matices, porque, a ver, Cabildo no es lo mismo que el Partido Nacional no es lo mismo que el Partido Colorado, tenemos un denominador común, tenemos una ruta en común, pero tenemos nuestras diferencias, como también las tiene el Frente Amplio. Usted va a pensar que el Partido Comunista es lo mismo que el MPP. No. ¿Qué expectativas hay de la actuación del Frente Amplio en esta jornada, entonces? Nosotros vamos a esperar esto como el juego de cartas, vamos a parar a ver qué hace, en este caso, el Mano, ¿no? Es decir, va a poner el ministro porque queremos ver cómo se para el Frente Amplio. Si es una actitud de diálogo, de poder intercambiar, de avanzar, es un esquema. Ahora, si ya el esquema cambia, es más de agresión, es más de, no de crítica, la crítica es bienvenida, pero si ya más de agresión, con aspectos que no tienen fundamento, no solamente vamos a defender lo que es el ministro, nuestra gestión de gobierno, sino también le vamos a decir cuáles son tus credenciales cuando en los últimos 5 años tú actuaste de determinada manera. No queremos entrar en esa cancha, pero si nos mandan, allí nos pondremos el equipo y estaremos en esa cancha. Nos quedan poquitos minutos y no quiero dejar de abordar el tema tecnología, que es otro de los ejes de la jornada de hoy. ¿Ya ha tenido algún efecto, por ejemplo, esa tecnología instalada en algunos barrios que no se ha divulgado cuáles son, para conocer el origen, por ejemplo, de los disparos que se dan? Hoy se va a estar anunciando y le voy a dar simplemente una puntita, porque no puedo comentar todo, porque el ministro se va a decir, pero le tengo que decir yo, y tiene razón. Ayer tuvimos una reunión, ¿verdad? Así, toda la coalición, allí estaban todos los legisladores de la coalición, de la comisión permanente, y hubo un intercambio. Pero hubo algo muy cortito. La idea es incorporar tecnología fundamentalmente para liberar recursos que hoy están asignados a determinadas situaciones y muchas veces un móvil y 1 o 2 efectivos no se pueden emplear en otra tarea. Ejemplo. Sí, ya lo adelantaba el ministro después de reunirse con el presidente, claro, ¿no? De lo que lleva 15 minutos, reducirlo a 3, 4, donde lleva un patrullero, por ejemplo. No. Ejemplo, un caso de violencia basada en género, violencia doméstica, donde allí hay asignado un patrullero y 1 o 2 efectivos. Pues bien, que la tecnología pueda ayudar para, en determinado tiempo, que ese patrullero y ese efectivo esté asignado a otra función de combate al delito o de patrullaje. Y cuando se tiene que activar, que esté allí. Bueno, eso es parte de
los anuncios que hoy se van a concretar. Que cuando nos lo dijo, claro, para nosotros fue muy importante porque hoy hay mucho efectivo y mucho móvil que está asignado, que no lo cuestionamos. Estamos tratando, sí, de generar una optimización de lo que es ese recurso. Pero, por ejemplo, una víctima de violencia doméstica tiene custodia, por ejemplo. Si ahora, con ese nuevo sistema, supongo que será, se los convoca a otro lado, una rapiña a 3 cuadras, ¿dejan de custodiar a la víctima? Bien. Eso es lo que se va a ajustar. Y depende del caso, obviamente, ¿no? Es decir, el caso de la tobillera ya está resuelto porque hay un dispositivo que establece la distancia. Pero en este caso puntual hay que establecer con claridad, bien, tiempos, situaciones y por sobre todas las cosas que no exista el problema de trasladarse a un lado y que quede desguarnecido y que se genere otro problema. Por eso la tecnología tiene que ayudar y hoy el ministro va en esa sintonía a aportar. ¿Va a ir por la Intendencia de Canelones en 2025? Ya me lo preguntaron la otra vez, me lo preguntó Lorena la otra vez. Siempre que venga le vamos a preguntar. Le vamos a seguir preguntando. Y usted nos dijo que las ganas estaban. Las ganas siguen estando. Pero ahora ya su nombre está sobre el tapete con más firmeza. Sí, debo decir que para mí es un orgullo, obviamente, que muchos compañeros, compañeras se acerquen de nuestro partido y fuera de nuestro partido para decirnos, mirá, Alfonso, hay un problema en Canelones, hay desidia, hay abandono en muchos temas, es momento de que haya una rotación en el gobierno y que la coalición pueda tomar las riendas de Canelones. Pasa que, ustedes lo saben muy bien, el circuito electoral en Uruguay te marca primero una elección interna de los partidos. El Partido Nacional toma muy en serio la elección interna. Después viene octubre, que es la última fotografía que uno puede tomar de representación en el departamento. Y después el balotaje y después recién la elección departamental. Yo te diría ir paso a paso. Las ganas siguen estando cada vez más. ¿Pero qué va a pasar? Pero, ¿van a ir como coalición? Bueno, eso sí se lo puedo contestar. Sí, tenemos que ir y vamos a ir como coalición, porque obviamente que el hecho de poder aunar criterios, no solamente en la temática, que queremos mejorar el transporte, que queremos mejorar el turismo, las obras, eso es fundamental y ese es el tema central, pero también tenemos que acordar los temas electorales. Si votamos juntos a nivel nacional, ¿por qué no lo podemos hacer a nivel departamental? Y además también por una coyuntura. Si no nos juntamos desde el punto de vista electoral, también es difícil poder ganarle al Frente Amplio en Canelones. ¿Pero ahí entonces van a ir con lemas separados? O sea... No, vamos a ir con un lema común que se va a llamar Coalición Republicana. Coalición Republicana. Que se presentó ya en la Corte Electoral. Que se presentó en la Corte Electoral, va a ir a la próxima elección interna, tiene que ungirse con 500 votos, ¿verdad? Y a partir de allí quedar habilitado para poder utilizarlo. Ahí que pretende ser el candidato entonces por ese lema. No, yo no dije que pretendo. Bueno, que tiene ganas. ganas. No dije que pretendo. Yo como con el idioma usted me cambia el significado de las cosas. No. Nosotros estamos trabajando. Está dispuesto. Eso sí. Ahí está. Pero todavía no vamos a avanzar en la definición por lo que le dije anteriormente. Tenemos una elección interna primero y tenemos la nacional. Nosotros es clave poder continuar en esta senda de cambio.